¿Por qué digo que es un tema bastante conocido por ustedes? Flujos y archivos. Archivos, ¿sí? Si yo les hablara de mis tiempos cuando empecé a usar computadora, pues sí era un tema que casi nadie conocía, ¿verdad? El manejo de archivos electrónicos en aplicaciones, pues era un tema bastante raro. Pero ahorita, pues ya, ¿quién de ustedes no conoce manejo de archivos? Lo utilizan en casi prácticamente cualquier aplicación. ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos hecho hasta ahorita con lo que vamos a hacer con este tema? Pues que todos los datos que hemos manejado son volátiles, porque los manejamos en memoria. Creamos los arreglos, las variables, los objetos, todo se crea en memoria RAM, memoria volátil. Entonces, se termina la ejecución de la aplicación y ¿qué sucede con esos datos? Pues se pierden, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la forma de mantener la información que nos interesara? Tenemos que acceder a un dispositivo en donde se pueda guardar la información. Ese dispositivo, pues en nuestro caso, es un archivo. Todas las aplicaciones que utilizamos, Word, en donde editamos información, realmente lo que estamos viendo no es lo que se guarda, ¿verdad? Nosotros estamos viendo una interfaz de la aplicación donde nos facilita el manejo de los datos. Pero cuando le damos grabar o algunos que se graban automáticamente, pues eso no sabemos realmente cómo se guarda la información, ¿verdad? No se guarda como lo estamos viendo nosotros. Esa es una representación, es una forma de que el usuario le entienda mejor a todo el manejo de la información. Entonces, en todos nuestros ejercicios, siempre los datos los perdíamos. Se terminaba la ejecución y se perdían los datos. Bueno, eso es más o menos lo que dice aquí. ¿Cuáles son las operaciones básicas de un archivo? También las conocemos. Abrir, guardar como, son las típicas, ¿verdad? De un archivo. ¿Por qué, por ejemplo, en las aplicaciones ya formales o ya más, podríamos decir, más grandes, por qué no hay una opción de guardar? Se guarda solo, ¿verdad? O sea, los mecanismos de guardar y de abrir también son transparentes para el usuario. Nosotros entramos a una aplicación, no sé, de una nómina, y pues ahí normalmente no vamos a ver una opción que diga guardar o leer, porque todas esas operaciones las hace internamente la aplicación en base a una lógica, ¿no? Pero la mayoría de las aplicaciones que utilizamos, que son para propósitos específicos, como una hoja de cálculo, un procesador de texto, presentaciones, pues generalmente traen las opciones ahí para manipular la información en cuanto a en qué momento la queremos guardar, cuándo la queremos recuperar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las operaciones así básicas? Son de lectura y escritura. Un archivo, nosotros vamos a guardar información con alguna lógica, de alguna manera, ¿y con qué fin? Pues con el fin de poder recuperarla y seguir trabajando con esa información. Ahora, como les decía ahorita, la información que se guarda no es todo lo que se ve, ni todo lo que se ve se guarda, porque algunas cosas se regeneran. A la hora de abrir un archivo, con cierta información se puede regenerar, por ejemplo, una gráfica. La gráfica no se guarda. Lo que se guarda son los datos para generar la gráfica. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ser más conscientes de qué información es la que necesitamos guardar de nuestras aplicaciones. La idea es retomar alguna de nuestras aplicaciones y guardar la información en archivos. Bien. Aquí viene más o menos una descripción de lo que es abrir un archivo. Pues todos sabemos qué es abrir un archivo, cerrarlo, a cerrar un archivo. Las aplicaciones nos alertan normalmente cuando editamos una información y no la guardamos y queremos cerrar, pues nos alerta, ¿verdad? Oye, ¿quieres perder la información o algo así? Nos pregunta. Las aplicaciones que nosotros usábamos hace muchos años no traían eso, ¿eh? El famoso control Z que ahorita usamos todos los días, ese no existía. O sea, te equivocabas y te equivocabas y ya, no había manera de regresarse. Claro, eso es lógica que traen las aplicaciones ya, ¿verdad? Bueno, entonces abrir, cerrar, crear un archivo. Las aplicaciones nos hacen un poco transparentes estos procesos porque si nosotros queremos crear un archivo, ¿qué opción trae la aplicación? Dice nuevo, ¿verdad? Nuevo. Ahí cuando le ponemos nuevo, internamente se crea por abajo, ahí por código, se crea un archivo que nos representa en una interfaz bonita. Nosotros por ahí procesamos la información y en una opción que diga guardar, pues
se trae toda la información, no solo la que vemos ahí, sino toda la que manipula la aplicación y la va a guardar a un archivo. Este es el flujo básico del manejo de un archivo. Se tiene que crear el archivo. ¿Por qué se llama archivo? Pues porque es una analogía del mundo real, ¿no? Un archivo es donde se guarda información y se guarda en documentos, ¿no? Por eso el Word pues, también maneja el concepto de documento. Se tiene que crear y luego se escribe algo sobre el archivo, se cierra, se vuelve a abrir, se lee para algún propósito, para algún reporte, se cierra, se vuelve a abrir para modificar. Pues el archivo constantemente se está actualizando. Y el medio que nosotros utilizamos para mantenerlo, pues es un dispositivo secundario de memoria, no es la memoria RAM. Utilizamos pues el disco duro, una memoria USB, una memoria o cualquier un CD, que ya no se usan casi, un disquete. ¿Alguien usó el disquete? Sí. ¿Todavía existen por ahí los disquetes? ¿De qué medida? Pero eran pequeñitos o eran... Esos son de 3,5 pulgadas. Yo usé mucho unos un poco más grandes, de 5,25. Eran más flexibles. Ah, también había. Y sí llegué a usar, pero ya muy apenas, los de 8 pulgadas. Parecían LPs así grandotes. Y luego ya, por eso cuando aparecieron las memorias USB, yo me maravillé así como una memoria USB de las primeras que yo conocí, guardaban más información que los discos duros que yo usaba. ¿Sí? Porque los discos duros, ¿cuánto creen que guardaba mi primer disco duro que usé? 5 megas. 5, no gigas, 5 megas, 5 megas. ¿Sí? Y con eso teníamos que hacer todo. Sistemas de contabilidad, inventarios, nóminas. ¿Sí? Es más, antes era muy caro comprar una computadora con disco duro. Bueno, antes, mucho antes, era muy caro comprar una computadora y solo las tenían las empresas, inclusive las empresas compraban máquinas grandísimas y como era una inversión muy alta, porque también tenían que, pues, acondicionar un área bastante grande con ciertas características de climas y del piso, muchas cosas, y entonces esas empresas a veces maquilaban a otras empresas. O sea, creaban sistemas, o sea, desarrollaban sistemas y ya los usaban ellos para su empresa, pero luego me tocó ir como a dos, que abrían como otro salón donde rentaban las terminales para que otras empresas procesaran la información, porque era muy difícil que una empresa pudiera comprar una computadora. Ya cuando se empezaron a poder comprar, las empresas, pues ya cada empresa tenía su computadora, pero las primeras que yo usé en empresas no tenían disco duro, eran con disquetes. Entonces, tú prendías la computadora y con un disquete cargabas el sistema operativo. O sea, había un disquete de sistema operativo. Y luego ya cargaba el sistema operativo, luego ya traía dos, le llamábamos floppies o drives. Y luego en uno metías el sistema y en otro metías los datos. Y a trabajar. Y pues no se nos hacía raro porque pues era lo que había, ¿no? No extrañábamos nada. Bueno, eso que dice ahí, pues es más o menos lo que estuve platicando. ¿Cuántos tipos de archivo hay? Puede haber diferentes tipos, pero podríamos decir que los básicos son los archivos de texto y los archivos binarios. ¿Sí? Los archivos de texto los manejamos mucho. ¿Con qué aplicación? De texto plano. Con el bloc de notas. El bloc de notas es un editor de texto plano. ¿Por qué se llama texto plano? Porque, si se fijan, es una aplicación sumamente sencilla en cuestión de que no podemos poner tantos adornos. Para eso está el Word, ¿verdad? El Word, pues, es un enriquecedor del texto, pero un archivo de texto plano es como, por ejemplo, los archivos de Java, los .java, que editamos en NetBeans, son archivos de texto plano. Que el editor le pone colorcitos y negritas y para que entendamos mejor el código, pero si lo abrimos con el bloc de notas, vemos que es un archivo, es plano totalmente. Entonces, ¿por qué se llama de texto? Porque guarda puras cadenas de caracteres, ¿sí? Todo lo que guarda, aunque sean números, todo lo que guarda son puras cadenas de caracteres. Entonces, se guarda como cadena de caracteres y se lee como cadena de caracteres.
En cambio, los binarios, ¿cómo guardan la información? La información la guardan dependiendo del tipo de dato. Un entero lo guarda como un entero, con la secuencia de bytes que representa un entero. Si yo quiero guardar un entero en un archivo de texto, lo tengo que guardar como cadena, aunque sea un número. Entonces, los archivos binarios guardan los datos como su representación de tipo de dato primitivo. Un entero, un float, un doble, así es como los guarda. Y por eso, pues en cierta forma es un poquito más laborioso, tal vez, manejar un archivo binario, ¿verdad? Porque si yo grabo un entero, lo tengo que leer como entero. Y si guardo un flotante, como flotante. En cambio, el de texto, todo se guarda como texto, todo se lee como texto. ¿Cuál es mejor que el otro? No, pues no podemos decir que uno es mejor que el otro. Se utilizan en situaciones diferentes, ¿no? ¿Qué tipo de archivo guardarán, por ejemplo, un Excel o un... Podemos acceder a los datos guardados en un Excel, por ejemplo, con un bloc de notas. Un XLS lo puedo editar con un bloc de notas. Pues sí lo puedo abrir, pero me muestra puras incoherencias, ¿no? Porque el formato en que está guardado el Excel, pues no es de texto. Lo guarda en otro formato, en su propio binario. Bueno, hay otro tipo de archivos que es de objetos. Los objetos no se pueden guardar así tan sencillo como guardar el objeto. Hay que cumplir ciertos requisitos para poder guardar un objeto. Entonces, pero nosotros ese no lo vamos a ver, el de objetos. Ese nomás vamos a ver de texto y binario. Y entonces, ¿cómo podremos guardar nosotros los datos de un objeto si no vamos a ver el archivo de objetos? Ah, pues guardamos todos sus atributos. ¿Sí? O sea, en lugar de, si yo tengo un objeto alumno que tiene edad, nombre, edad y calificación, que es una cadena, un entero y un doble, no puedo guardarlo el objeto alumno A1 igual a new alumno. El A1 no lo puedo guardar, necesito usar lo de objetos. Entonces, ¿cómo guardaría esos tres datos del alumno? Pues con los métodos get, los obtengo y los guardo en un archivo binario o un archivo de texto. Bien, dice que no vamos a ahondar mucho porque, bueno, eso es así en general. Ese documento pues también lo voy a compartir, pero como les digo, pues es algo que manejamos todos los días, ustedes también, entonces ya están bastante familiarizados. Luego, vamos ahorita nada más a mencionar el primer tipo de archivo que es el de texto, un archivo de texto. No vamos a hacer ningún ejercicio, pero ya el martes, porque el lunes hay examen, el martes ya hacemos un ejercicio. Un archivo de texto dice que aquí lo podemos identificar muy fácilmente porque el operativo nos proporciona una aplicación que nos permite editar un archivo de texto. Siempre los sistemas operativos nos proporcionan una aplicación así de fábrica de ellos para poder editar un archivo de texto plano. En el caso de Windows, pues es el Notepad, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando no había Windows, cuando era el MS2? Pues había un editor que se llamaba Edline, y con ese editábamos, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que menciona aquí. ¿En dónde nosotros manejamos mucho un archivo de texto? Nosotros en nuestro grupo, en nuestra materia, pues en el editor de NetBeans. El editor de NetBeans lo que manipula, por ejemplo, esto que es un ejercicio que hicimos hace rato, este es un archivo de texto, ¿verdad? Pero lo enriquece el editor con colores y negritas y tabulaciones, pues para que nosotros entendamos mejor, leamos mejor el código. Pero lo abrimos con un bloc de notas y se ve totalmente así, todo negro, ¿eh? Todo plano. Bueno, entonces, ¿cómo le podemos... ¿dónde quedó? Acá. Dice aquí, por ejemplo, si queremos guardar este número, este es un número, ¿alguien lo identifica? Bueno, aquí dice que es el valor máximo de un tipo entero. Este es el valor máximo de un tipo int, ¿sí? Por ejemplo, el de tipo, ¿cuál sería? El short, que es un entero más corto, el máximo es el 32.667. Pero en el tipo int, este es el valor mayor. ¿Qué pasa si yo quiero guardarlo como de texto? Pues en Java, cada carácter ocupa 2 bytes. Cada carácter ocupa 2 bytes. Entonces, si este tiene 10 caracteres, necesito 10 bytes, más bien 20 bytes para guardar este número, ¿sí? Como una cadena de caracteres.
En cambio, si yo lo guardara como un entero, porque es un entero, el entero nada más ocupa 4 bytes, entonces ocupa menos espacio, ¿verdad? Pero bueno, entonces, aquí lo primero que vamos a ver es el manejo del archivo de texto. ¿Qué extensión tiene un archivo de texto por default? La extensión del archivo, del nombre del archivo. ¿Cómo reconoce el sistema operativo que es un archivo de texto? Por la extensión. Ya ven que, bueno, el operativo por default no trae las extensiones de los archivos por default, porque a un usuario final no le interesa, vamos a ver, por ejemplo aquí. A ver, díganme, ¿cómo sabemos que este archivo es de Excel? El usuario final, ¿cómo lo identifica? Por el icono, ¿sí? Pero el operativo no lo identifica por la imagen, lo identifica con la extensión. O sea, cuando ve un punto .xls, ve que está instalada la aplicación de Excel le avisa al operativo que las extensiones .xls pertenecen a esa aplicación y es como las relaciona. De hecho, el operativo trae una opción de que le podemos cambiar eso, ¿verdad? De repente, no sé si les ha pasado que instalan un programa con el PCIN, quien llevó conmigo Fundamentos, o que ya conoce el PCIN, me pasaba muy seguido que el PCIN lo instalaba, pero el operativo cuando yo quería abrir un archivo de PCIN, no me lo reconocía. Entonces yo le tenía que dar botón derecho, abrir con y buscar la aplicación. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? No sé por qué el instalador del PCIN no le avisó al operativo que los que terminan con .psc son de PCIN. Ya nomás hay que, en una configuración del operativo hay que decirle, mira, todos los que terminen en .pss, los vas a ligar con esta aplicación y ya. Pues luego, ahorita exactamente no me acuerdo por qué, pero es una opción del sistema operativo, ¿sí? Bueno, entonces, la extensión .txt es la de default para un archivo de texto, pero por ejemplo, el propio PCIN, su extensión es .psc. Aún siendo un archivo de texto, no trae extensión .txt porque si no la abriría con el bloc de notas por default, ¿sí? Los .java, ¿con qué se...? A ver, aquí tenemos un .java. Voy a poner pues el .java. A ver, voy a, cualquier aplicación de las de ustedes. Por ejemplo, para el EPIC. Aquí está el archivo yo tengo activado que se vean todas las extensiones. El operativo por default no pone las extensiones de los archivos, porque se supone que el usuario con el puro icono sabe de qué tipo de archivo se trata. ¿Ah? Yo lo tengo porque pues siempre he trabajado las extensiones cuando no había Windows, cuando eso me acostumbré y entonces, ¿cómo sé quién lo va a abrir? Aquí ya está, no es con NetBeans, yo lo tengo relacionado con el Notepad, pero que es para programación. Entonces, si yo le doy aquí, me lo abre con un Notepad que es para programar. Y aquí ya me lo abre, ¿verdad? Bueno, pero este es un archivo de texto. Si yo le doy acá, abrir con, pues me muestra las aplicaciones que el operativo detecta que trabaja con un archivo de ese tipo. ¿Sí? Bueno, entonces la extensión de un archivo de texto, si no es para un propósito específico, le vamos a poner .txt. ¿Sí? Le vamos a poner .txt. Bueno, ¿cómo vamos a manipular nuestro archivo de texto? Bueno, pues ahí menciona más o menos, lo vamos a manejar con estas clases. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos operaciones básicas para archivos? Grabar y leer. ¿Por qué aparece primero grabar? Porque si no, ¿qué va a leer? Si no graba. Entonces, nosotros vamos a tener una aplicación ya nuestra en donde intentamos guardar a un archivo físico de texto que está en el sistema operativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar dos clases. Llega nada más a la actividad. Vamos a necesitar dos clases. Una que se conecte con mi aplicación y otra que se conecte con el archivo que se va a grabar ya en el disco, en el disco duro, en la memoria. Entonces, las clases que vamos a utilizar para guardar un archivo, a grabar un archivo de texto van a ser un file writer y un print writer. Esas son las dos clases. Y para leer un archivo de texto, vamos a utilizar las clases file reader y buffer reader. Estas sí hay que aprendérselas de memoria, ¿sí? Para el examen.
Me refiero para el examen. Eh, sí, el examen 4 de archivos. No, el de lunes es el 3. Buen intento, ¿eh? Es el último, dice. No, el de lunes es el 3, ¿sí? Bueno, entonces ya el lunes vamos a hacer una aplicación en donde la información que se capture en la aplicación se guarde en un archivo y luego después podamos leer el archivo, ¿sí? Digo el martes, perdón, ya el martes. Bueno, entonces no les pregunto si tienen dudas porque pues fue muy rápido. Esos dos documentos los voy a poner ahí en la página para que los vean con más calmita. Y entonces, ahorita